Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo podcast. Bienvenidos, chicos y chicas. Estoy muy feliz de empezar esta nueva andadura, de empezar este nuevo podcast y iniciando el capítulo número 1. Es curioso porque iba a hablar de una temática hoy, iba a desarrollar un tema que estaba bastante completo, y justo al llegar a la oficina venía muy decidido para hacer el podcast y me ha llegado un regalito que le voy a enseñar a cámara. No voy a enseñarlo 100% porque están aquí mis datos, etcétera, pero me ha llegado un regalito desde el ayuntamiento donde me reclaman un importe por multas de exactamente 659 euros. Entonces venía muy decidido a hacer el podcast, y al recibir esta notificación, esta carta en el correo, podría haber hecho dos cosas. Podría haberme encerrado en el despacho a lloriquear, a ser una víctima, a andar todo el día o incluso 3 o 4 días lamentándome por estos 700 euros de multas de aparcamiento y de velocidad que voy a tener que pagar. Y sin más, pues esa era una opción: ser una víctima, lamentarme, lloriquear y basar mi día o mis días o mis horas en eso. Y tenía la opción de apartar ese obstáculo, de apartar ese problema y seguir con mi vida, y seguir con mi rutina, y seguir con mi día a día, y hacer este podcast que al final era lo que quería hacer. Entonces, que tenía un tema muy trabajado que vamos a hacer hoy, pero vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la felicidad y la alegría, derivado de esto que me acaba de pasar. Entonces, si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años y llevo más de 15 años trabajando el tema de la actitud positiva, el desarrollo personal, etcétera. Y vamos a iniciar una serie de capítulos con podcast, donde mi compromiso es aportar el máximo valor posible, aportar todo, no dejarme nada no dejarme nada atrás, y aportar con todo mi conocimiento y experiencia desde mi más sincera humildad pues todo el valor posible. Entonces hoy vamos a trabajar sobre este tema. Vamos a hablar un poquito sobre la alegría, el optimismo, la felicidad, esto que a día de hoy está tan en tendencia y que pues en los últimos años, en las últimas décadas, pues está tan en tendencia, ¿no? Porque hay que entender que una de las enfermedades de moda, una de las primeras causas de muerte a día de hoy, en el 2023, es la depresión. Entonces, la depresión no se combate con otra cosa que no sea pues elevar nuestros niveles de autoestima, elevar nuestros niveles de optimismo, etcétera, etcétera. Venga, entonces, partiendo de esta base, si me estás viendo en YouTube, me verás que no me estoy tomando un café. Si me estás escuchando a través de Spotify, pues ibas al trabajo, etcétera, pues oye, bienvenido, bienvenida, y vamos a empezar. Entonces, el primer punto es entender la diferencia entre estar contento y ser feliz. Hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Hay mucha gente que no entiende la diferencia. Al final es muy sencillo, o yo lo veo muy sencillo, y lo voy a intentar explicar de la forma más simple posible o de la forma más fácil. Al final, estar contento es algo transitorio, es algo que si yo hoy, por ejemplo, pues me compro un coche y voy a recoger ese coche nuevo, las sensaciones que a mí me provoca recoger ese coche, montarme, olerlo, conducirlo, etcétera, probar todo, estoy en un proceso de novedad, etcétera, hostia, pues estaré muy contento, ¿no? Dime tú, déjame tu opinión sobre cómo de contento o contenta estás cuando compras un coche, un móvil, o cuando te sucede algo que en ese momento te da esa sensación, esa explosión de dopamina, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, con este suceso que he tenido, pues te puedes imaginar que muy contento no estoy. Aunque por lo contrario, estoy feliz, porque al final la felicidad, o estar feliz o ser feliz,
no es un hecho transitorio, no es un sentimiento pasajero, sino que es una forma de ser y estar en el mundo. Ser feliz bajo mi punto de vista, va muy relacionado con tener una actitud mental positiva, es decir, que no es lo que sucede, no es lo que te sucede, no es lo que pasa, sino qué haces con lo que pasa. Al final, una forma muy fácil de entenderlo es entendiendo el póker, por ejemplo, que no es tanto las cartas que te toquen, sino cómo juegas esas cartas. Fijaos que en el póker, por ejemplo, yo juego a póker muy eventualmente y no soy profesional ni mucho menos, pero sí que me gusta. Y fijaos que en el póker las personas que ganan más dinero en el mundo jugando a póker, los mejores jugadores de póker del mundo, siempre son los mismos, siempre ganan las partidas de póker las mismas personas, y eso nos hace entender que no es tanto las cartas que nos tocan, sino cómo la estrategia, cómo se juegan esas cartas y cómo yo afronto durante toda la partida, que podría ser la analogía a una vida o a un día o a un mes, etcétera, cómo yo juego esas cartas. Y al final la felicidad es un estado, es una forma de ser y estar en el mundo, es una actitud frente a la vida y es una forma de ser, actuar, etc. El segundo punto, que me he hecho aquí un pequeño croquis, un pequeño esbozo para no perderme. El segundo punto trata de aceptar que la vida nos pone obstáculos, retos y dificultades. Hoy iba a hablar de una cosa totalmente distinta y fíjate que al llegar a la oficina pues me he encontrado con este reto, con esta dificultad o con este obstáculo. Llámalo como quieras, al final es una patada en todos los testículos de buena mañana. He salido del gimnasio con mucha energía, muy contento porque venía flechado hacia aquí, hacia mi oficina para iniciar este podcast, que es el primero que hago, y venía con mucha ilusión, abro el buzón y lo primero que me encuentro pues es esta mierda, ¿no? Pero bueno, al final una cosa es estar contento, otra cosa es estar feliz, y tengo muy claro que obstáculos, retos y dificultades las voy a tener siempre, yo y todo el mundo, y de eso se trata la vida. Y al final la moraleja de todo esto, al final la moraleja del punto 2 o este ejemplo, esta moraleja que estoy poniendo, trata sobre que al final la vida está llena de test, está llena de pruebas que se nos presentan delante del camino para que nosotros podamos demostrar, podamos enseñar todo lo que sabemos. Podemos validarnos con cómo actuamos con todos esos retos, obstáculos y dificultades que se nos presentan en el día a día, en nuestra jornada, en nuestro día a día, en nuestra vida, al fin y al cabo. Y lo vamos a tener obstáculos y retos y muchas dificultades, muchas veces económicas, muchas veces dificultades anímicas, muchas veces tenemos un familiar que lo perdemos y joder, es difícil a veces mantener esos niveles de optimismo y de felicidad, ¿no? Pero como digo, la felicidad es una forma de ser y estar, y cuando yo ya soy totalmente consciente, cuando yo ya sé que voy a tener dificultades, que voy a tener obstáculos y que voy a tener retos en el día a día, y cuando ya soy consciente de ello y ya estoy preparado mentalmente para recibirlos, es todo mucho más fácil. Una cosa que quiero añadir a este punto es que cuando yo tengo claros mis objetivos, cuando yo vivo en total armonía, en total alineación con mis objetivos, es decir, lo que pienso, lo que digo y lo que hago va en sintonía y en armonía, es mucho más fácil afrontar un obstáculo, un reto o una dificultad. Y esto me lleva al punto número 3. Y el punto número 3 es que todo lo que nos sucede, o no todo lo que nos sucede, sino que todo lo que interpretamos, todo lo que pasa en tu día a día, en el mío, etcétera, todo es un punto de vista, todo es una perspectiva. Quiere decir que el mismo suceso para diferentes personas
no se interpreta de la misma manera. Una dificultad que puedas estar teniendo tú, pues yo lo puedo ver como algo cotidiano, o al contrario, una dificultad o un obstáculo enorme que pueda resultar para mí, para ti puede ser algo súper liviano y algo súper llevadero. Y al final hay que entender que el único problema es el que nosotros nos creamos ante una circunstancia, ¿no? Y en eso se basa muchas veces la actitud mental positiva. No tanto en lo que sucede, porque al final lo que sucede nos sucede a todos, en mayor o menor medida, de una forma o de otra, de color rojo, de color amarillo o de color azul. Esto nos sucede a todos en diferentes formas, etcétera, intensidades, etcétera. Pero el cómo yo interpreto lo que nos está sucediendo, el cómo yo paso por un proceso mental a través de mis creencias y yo estoy dando una interpretación a ese suceso, en cada persona es totalmente distinto, totalmente distinto. Por eso muchas personas, cuando tienen un obstáculo o una dificultad muy intensa, hay personas que se hunden, hay personas que se desmotivan, se desaniman, incluso entran en procesos de patologías mentales como pueda ser la depresión, etc. Y hay personas que ante la misma circunstancia se crecen, se engrandecen, se empoderan y de repente tienen un crecimiento consistente y un crecimiento brutal debido a un hecho que para otras personas podría ser muy negativo, y esa persona explota y gracias a ese suceso supuestamente tan negativo, esa persona pues tiene resultados espectaculares, ¿no? Entonces recuerda que todo es un punto de vista, todo es una perspectiva, y uno de los fundamentos de la actitud mental positiva consiste en que primero no es lo que pasa, sino qué haces con lo que pasa, y segundo, que al final todo tiene su parte positiva. Todo suceso, toda experiencia, toda dificultad, todo tiene su parte positiva. Todo. Si lo paras a pensar, todo tiene su parte positiva. Y a mí la experiencia, esto es algo muy personal mío, pero a mí la experiencia me dice que siempre que he tenido un suceso, una experiencia, un momento, una fase, una época muy dura, muy jodida, muy difícil, viene justo antes de un momento donde tengo que crecer, donde gracias a eso tan negativo, supuestamente tan negativo y tan jodido, justo después viene un momento súper positivo que vale la pena, es decir, vale la pena pasar por esa parte tan negativa, porque justo lo que viene después es un momento espectacular y que ni siquiera imaginabas que fuera a pasar. Entonces, quiero decir con esto que muchas veces, aunque tengamos una dificultad, un obstáculo súper negativo, muchas veces solamente hay que resistir, solamente hay que ver las cosas desde un punto de vista más neutro, desde un punto de vista más objetivo, sin meterle tanta emoción, sin meterle tanta carga emocional, y luego descubrimos que justo después pasa algo súper positivo y súper bueno que ni siquiera esperábamos que fuera a pasar. El punto número 4, tengo apuntado que el optimismo, la actitud positiva y nuestros niveles de felicidad se pueden entrenar, se pueden mejorar. Quiere decir que al final yo soy como soy, o mis niveles de optimismo y mis niveles de actitud son como son porque yo tengo una serie de creencias, porque desde que soy pequeñito pues tengo una serie de influencias, porque al final no importa lo que nos hayan dicho, sino importa lo que hayamos visto, y a través de las influencias de nuestros tutores, padres, madres, profesores, etcétera, hemos visto una serie de patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento, cuando éramos muy pequeñitos, a una edad muy temprana, los hemos adquirido como nuestros, y como en ese momento que éramos tan pequeños no teníamos juicio, no teníamos manera de enjuiciar o de poner en duda eso que estábamos viendo y aprendiendo, pues lo hemos hecho nuestro. Hemos creado esa tendencia, ese comportamiento, esas creencias, esa manera de actuar, las hemos hecho nuestras, y en ningún momento las hemos puesto en duda hasta día de hoy. Entonces, muchas veces elevar nuestro estándar o elevar nuestro nivel de conciencia consiste precisamente en eso, consiste en abrir mi mente a decir, oye,
yo tengo esta creencia que además me doy cuenta ahora que lo pienso, que soy consciente, me doy cuenta de que es una creencia limitadora, una creencia limitante que puedo cambiar. Es decir, que es una creencia que yo tengo, pero que no tiene por qué ser así. Además, no para todas las personas es así. Es decir, muchas veces cuando nos damos cuenta, cuando pensamos en lo que pensamos, cuando elevamos nuestro nivel de conciencia y ponemos atención a lo que estamos pensando, en ese momento nos damos cuenta que hay muchos pensamientos que no son nuestros. Son muchos pensamientos que hemos aprendido, que hemos modelado de otras personas, hemos imitado y que al final los hemos hecho nuestros de una manera muy inconsciente. Entonces, en el momento que prestamos atención a este tipo de pensamientos, sobre todo cuando son creencias que nos limitan en el día a día o que nos perjudican de forma diaria, es en ese momento cuando nuestra mente se abre a la posibilidad de cambiar nuestras creencias. Entonces, lo más importante de este punto, lo que quiero dejar claro en este punto, es que tanto las creencias como tus niveles de optimismo, como tu actitud, como tus niveles de felicidad se pueden entrenar, se pueden mejorar poco a poco. Evidentemente no es una cosa de chasquear los dedos, sino que es un proceso muy bonito, por cierto, muy, muy revelador y en el que nos estamos inmersos muchísimas personas y es un proceso muy chulo, porque cuando entras en este proceso y pasa el tiempo y cambias formas de pensar, cambias hábitos, cambias patrones de pensamiento, aprendes a gestionar mejor tus emociones, cuando miras atrás te das cuenta de lo ignorante que eras antes o no ignorante, no encuentro ahora la palabra, pero te das cuenta de todo el progreso que has hecho y de todo la mejora y de cómo la mejora está influenciando de manera positiva a tu vida, ¿no? Sobre todo a niveles, lo que hablábamos al principio, a niveles de felicidad, a niveles de alegría, que la alegría también se puede mejorar precisamente haciendo esto, cambiando tus creencias y cambiando la perspectiva, es decir, la forma de cómo yo interpreto todo lo que me sucede durante el día. ¿De acuerdo? Entonces, poco más, chicos y chicas, este es el primer capítulo. Mi compromiso era dar el máximo valor posible en los minutos que tengo. Continuaremos con los podcasts. Me comprometo también a mejorar tanto el vídeo como el audio. Si estás en Spotify, pues te agradezco muchísimo las 5 estrellas. Si estás en YouTube, pues te agradezco muchísimo el like, la suscripción y el comentario. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.